Vamos a empezar entonces. Para los Apagamos los que, micrófonos. sí, lo muy importante por un lado es apagar todos los micrófonos. Como siempre va a haber una exposición de hoy. La expositora es la doctora María Julia Bertomeu. Y posteriormente se va a abrir, una vez que termine, se abre la discusión, los comentarios, y los pareceres de cada uno de los presentes. Mientras tanto, mantengamos los micrófonos apagados para no interrumpir o que se filtren ruidos extraños. Hoy invitamos a María Julia Bartomeu, profesora de un seminario que hicimos sobre filosofía política en el Centro de Investigación Filosófica, que realmente fue mucho interés para compartir con todos ustedes, la igualdad, la fraternidad, inclusive el término de república, todos términos muy utilizados a raíz de la pandemia y muy bastardeados también. Por eso nos pareció importante invitarla a María Julia. María Julia es investigadora del CONICET, es filósofa, investigadora del CONICET, profesora titular de ética de la Universidad Nacional de La Plata y además con amplia experiencia en el tratar temas relacionados con este tema de la salud y la salud pública, de distribución de medicamentos, las vacunas. ¿Sí? Algunos artículos les hemos pasado por el WhatsApp para que ustedes leyeran. Entonces la dejamos a María Julia para que comience su charla. ¿Sí? María Julia. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes, noches, para los que están ya de noche. Eh, yo lo que voy a hacer es, digamos, eso que anuncio en el título y que hablo de mi libertad y de mis derechos, es como lo que voy a tratar al final, aunque esté en el título, porque creo que se entiende mejor si uno entiende qué ha pasado con la Organización Mundial de la Salud en estos últimos, desde el 90, 80, 90 hasta la fecha, por qué la Organización Mundial de la Salud no ha tenido el papel que debería haber tenido y que debería tener hoy en pandemia, y por qué esa forma que hay ahora de organizar los temas de salud, vacunas, medicamentos, etcétera, por parte de los organismos internacionales, también ha producido un cambio o se han adecuado las políticas neoliberales, el capitalismo neoliberal de los últimos años, han adecuado también las consignas más normativas de la Organización Mundial de la Salud. Esto es la Organización Mundial de la Salud, que fue una conquista, Segunda Guerra Mundial, desde el 48, junto con el Estado de Bienestar, junto con la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, la época en donde que podríamos llamar de capitalismo reformado. Esto es un capitalismo que no dejó de ser capitalismo, pero que hizo algunas concesiones, en parte por el poder rojo, ¿no es cierto? Porque estaba la amenaza del comunismo y eso, y entonces esos estados de bienestar, esa Declaración de Derechos Humanos, esa Organización Mundial de la Salud, están hoy en día puestas en cuestión y atacadas, fuertemente atacadas. Obviamente el estado de bienestar, pero también la Organización Mundial de la Salud. El capitalismo contrarreformado, el capitalismo del siglo XXI, el capitalismo de los grandes oligopolios, de la desposesión, digamos, de las poblaciones de todo el mundo, el capitalismo que acumula en muy pocas manos la riqueza y que por eso tiene la capacidad de dominar al mundo,
se mete, digamos, en las distintas instituciones y especialmente en los organismos internacionales de distinta manera. Encuentra la forma, va entrando, no lo hace así de golpe, lo hace de a poco, va reformando cosas, etc. Entonces, creo que es importante ver qué pasó en la Organización Mundial de la Salud, por qué hoy es impotente para hacer algo con las vacunas que acaparan los países ricos, que están hablando de la tercera dosis, mientras gran parte de la humanidad no tiene ninguna, por algunos países de Guatemala y Honduras, que prácticamente no han recibido vacunas, y los que tienen están a merced de algunos que deciden regalarlas por cuestiones geopolíticas, etc. Entonces, yo voy a hacer un breve recorrido de qué es lo que ha pasado y por qué la Organización Mundial de la Salud dejó de ser lo que era, y para detenerme o para analizar por qué ha cambiado el lenguaje también normativo que manejan los funcionarios de la Organización de la Salud. Esto es, no se habla de injusticia, no se habla de derechos, no se habla de desigualdad, se habla de equidad, una palabra que desde el punto de vista normativo no es lo mismo que la igualdad, ni es lo mismo que la justicia, y de solidaridad, que la solidaridad es un concepto con muchos matices, ha sido un concepto muy político, ha estado muy cerca del concepto de fraternidad, pero el concepto de solidaridad que se utiliza ahora y que han utilizado desde los funcionarios Naciones Unidas, por supuesto la Organización Mundial de la Salud, Macron, los mismos que luego, por ejemplo, Francia y Macron, se negaron al pedido de la India y de Sudáfrica de levantar licencias obligatorias para vacunas cuando aparecieron las vacunas, etc. Esos mismos son los que hablan de solidaridad. Entonces, voy a compartir pantallas, pero no haberme olvidado, porque estas cosas a mí... Bueno. Ahora lo tengo que hacer más grande, creo, ¿no? Bueno, este es el título. Vamos a... Se ve bien, María Julia. Bueno, perfecto. Acá le puse el título, La economía política de la Organización Mundial de la Salud en pandemia. O sea, ¿por qué pongo economía política? Bueno, esto es un término técnico, que no me voy a meter en qué significado tiene el término de economía política, pero porque es que hacen la economía política de la pandemia. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es cómo nació la Organización Mundial de la Salud, como un organismo multinacional, público, especializado que pertenece a Naciones Unidas, especializado en temas de la salud mundial, y el objetivo principal, y que está en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, era alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud, y entendiendo por un máximo grado de salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y entre su compromiso normativo, y esto es muy importante también porque esto todavía es la Constitución, está en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, declaraban que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Fíjense, derechos fundamentales de todo ser humano, y de inmediato, sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica o social. Y además decía que el desarrollo desigual de los distintos países en la promoción de la salud es un peligro común. Esto obviamente para la pandemia es
recordar esto de la constitución de la OMS es muy importante. Pero el segundo tema que es muy importante respecto a la Organización Mundial de la Salud en su constitución, en el 48, es cómo estaba organizada desde el punto de vista de quiénes votaban y de quiénes tenían, y de cómo se organizaba la estructura interna. Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, todos ellos, y esto sí es organizarlo solidariamente, contribuían de acuerdo con su capacidad, esto es, ricos, pobres, etcétera, y con el número de habitantes de cada uno de los países. Y entonces esto hacía que la financiación de la Organización Mundial de la Salud era la que aportaban los 100 y pico de países que la integran, etcétera. Obviamente siempre los países más ricos que aportan más, como es Estados Unidos, lo que ha producido en pandemia Estados Unidos con Trump, con irse de la Organización Mundial de la Salud, prueba que entonces no todos los países en este momento tienen la misma capacidad de negociar en la Organización Mundial de la Salud. Pero muy importante es que tenía una estructura pública y democrática, porque quienes tomaban las decisiones eran los Estados miembros, esto es, pública internacional. La OMS surgió como una institución pública e internacional, de derecho público. Y esto hacía que un país, un voto. ¿Y qué pasaba con esto? En general son más los países más pobres. Entonces, en general, las votaciones las ganaban y se hacían alianzas. Esto ocurrió, por ejemplo, con el SIDA en su momento. Se hacían alianzas entre los países más pobres, que son más, y tenían una fuerza que obviamente no era lo que le gustaba a los países más ricos. Sobre este punto, yo les recomiendo fervientemente, porque está abierto, los artículos de Germán Velázquez, que es un colombiano. Hay un texto que se llama Las reformas de la OMS en época de la COVID-19, que está publicado en castellano en el South Center, que es, digamos, una institución que también depende de la Organización Mundial de la Salud, pero que tiene que ver con los países pobres o en desarrollo, etc. Porque él fue director de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, y yo le he venido siguiendo durante toda la pandemia. Él estuvo muy callado al principio, y un día dijo, yo me había prometido no criticar a la Organización Mundial de la Salud en pandemia, pero en este momento, y escribió esos textos, y es donde él cuenta muy desde adentro, esta evolución de la Organización Mundial de la Salud. A ver. ¿Qué pasó a partir de los 80? A partir de los 80 se pasó de las porque los estados contribuían obligatoriamente, ¿no? Y según su capacidad de pago, esto es solidariamente. Se pasó de las contribuciones obligatorias a las contribuciones voluntarias, que son aportadas por naciones, pero también por fundaciones privadas y otras organizaciones internacionales, con o sin fines de lucro. Las contribuciones voluntarias, además, los que contribuyen voluntariamente, además, por lo general, dan el dinero con fines y con programas específicos, sin que la asamblea tenga voto, la asamblea de los distintos miembros tenga voto para decir, bueno, se necesita tal cosa, etc. Y en el año 2000, la Asamblea Mundial de la Salud lanzó el programa, lo que se llama el programa ansiado de inmunización, Gavi, lo que se llama Gavi, que es una alianza de organizaciones, instituciones y gobiernos de los sectores públicos y privados. La Fundación Bill y Melinda Gates, que ahora parece que se han divorciado, o sea, no sé de quién quedó, UNICEF, el Banco Mundial, la OMS, los fabricantes de vacunas, las ONG y los institutos técnicos y de investigación en materia de salud.
como ocurrió antes con el SIDA. ¿Alguien preguntó algo? No. Como ocurrió antes con el SIDA, es una iniciativa desarrollada dentro, Gavi es una iniciativa desarrollada dentro de la Organización Mundial de la Salud para apoyar el Programa Mundial de Inmunización, pero que se creó y que en realidad opera fuera de la OMS. O sea, ¿qué papel tiene la OMS con estas dos iniciativas privadas? El único papel que tiene es de coordinar. Y además el papel que tiene es coordinar reuniones con instituciones, por ejemplo, y con lo que se llaman los filantrocapitalistas, que aportan más dinero que el dinero que tiene la OMS en su conjunto para funcionar. Entonces, obviamente, esto ha hecho que la OMS no tenga poder de decisión respecto a nada de lo que tenga que ver con la pandemia en los últimos años. Y además está COVAX, COVAX, el famoso COVAX, que se suponía que iba a ser digamos, la solución en la pandemia, en realidad ha sido el problema, porque COVAX, que es el pilar de vacunas del acelerador del acceso a los instrumentos del COVID-19 de la OMS, conocido oficialmente como el Servicio de Acceso Mundial a las Vacunas COVID-19. Fue creado en el 2020 y está codirigido por Gavi, por la Coalición de las Innovaciones en la Preparación de Epidemias y por la OMS. La financiación de COVAX y la capacidad de actuación están fuera de la Organización Mundial de la Salud, como antes lo estuvo cuando se trató de la epidemia del SIDA. COVAX, esto que les voy a leer ahora, en realidad es tomado de la página de la World Health Organization sobre qué es COVAX. Y aquí empieza el tema, digamos, que me interesa señalar, porque, a ver, voy a correrlos. ¿Cuál es la función de COVAX? Esta es la definición que está en la propia Organización Mundial de la Salud. Es un marco de colaboración concebido para reunir a los principales interesados en torno a una mesa para proponer fin a la pandemia lo antes posible mediante el desarrollo acelerado, la asignación equitativa y la distribución a gran escala de pruebas, tratamientos y vacunas, y de este modo proteger los sistemas de salud y restablecer las sociedades y las economías a corto plazo. Esta es la definición que da la OMS de COVAX. Y aquí es muy importante ver que COVAX, que es una institución que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, pero que en realidad está por fuera de la Organización Mundial de la Salud, y en donde, entre otras, están las farmacéuticas, las compañías farmacéuticas, la Big Pharma, etc., se entiende a sí misma como la encargada de reunir a los principales interesados. Acá ya hay un punto. Ya se abandona el lenguaje de los derechos. Inclusive la OMS ahora está hablando, hace unos cuantos años, está hablando de un nuevo universalismo. Ya no se trata de salud para todos, etcétera, el más alto nivel, etcétera, sino vamos a ver de qué se trata ese nuevo universalismo. Pero en este caso, COVAX está concebido como una especie de mesa de negociación. Fíjense quiénes negocian. Bill y Melinda Gates, juntos o separados, no lo sé, que aportan casi el 80% de los fondos de COVAX y de Gavi, pero además
además, y esto es importante porque este tipo de organizaciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro, en donde entre otros están también, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, etc. O sea, pero no están los estados. Se encarga de la asignación equitativa y de la distribución de pruebas, tratamientos, vacunas, etc. Esto es muy importante porque se nota que todo lo que tiene que ver con distribución, asignación, equidad, está en manos de privados, prácticamente en manos de privados, y no de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? Coordina. La función de la OMS en COVAX desempeña múltiples funciones en el marco de COVAX. Proporciona orientación normativa sobre políticas, reglamentación, seguridad, I+D, asignación y disposición operativa y cumplimiento en de los países en relación con las vacunas. Acá hay un tema, y ese es uno de los grandes problemas de la Organización Mundial de la Salud, que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como organismo de Naciones Unidas no son vinculantes. Solo hubo un caso, una vez, en donde la Organización Mundial de la Salud cumplir disciplinas que son vitales para la protección de la salud mundial. Recomienda, la Organización Mundial de la Salud recomienda. En toda su historia solo ha utilizado una vez el artículo 19 de la OMS, de su constitución, puede negociar una convención de carácter vinculante, y no lo ha hecho ahora en pandemia. En mayo del 2003, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó por unanimidad el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que ya han firmado 176 países, etcétera, que es la única vez que la OMS pudo imponer algo con carácter vinculante en el marco, y no solo recomendar. Acá entonces vamos a pasar al tema, nosotros acá empezamos 4:30, o sea, sí, estoy bien del tiempo. Vamos a pasar al tema sobre el uso del lenguaje normativo durante la crisis de la pandemia. Acá es donde vamos a hablar entonces de equidad, de solidaridad, derechos, y si hablamos de justicia, y si hablamos de lesión de derechos, y si hablamos del derecho a la salud, no se habla de eso, ni en la OMS, ni en los organismos internacionales, ni tampoco, prácticamente, en los mandatarios de los distintos países, etc. Ha quedado invisibilizado prácticamente el hecho de que en esta pandemia, la injusticia ha quedado recubierta por un sinnúmero de estrategias y artilugios que no han mirado dónde está el problema. En realidad el problema de todo esto tiene que ver con la dependencia que tiene todo lo que tiene que ver con la salud, las vacunas, los medicamentos, etcétera, con las reglas del comercio internacional. Esto es con las patentes, esto es con las patentes sobre invención que a partir del año 94, en la ronda de Uruguay, etcétera, pasaron a también a regir los medicamentos, las vacunas, etcétera. Todo esto tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio, que impone las reglas, y además el problema fundamental de todo esto es que los grandes beneficiarios de los acuerdos sobre patentes, etcétera, están en la mesa decidiendo a quién se le asignan vacunas, qué significa lo equitativo, y quiénes y cómo y por qué pueden negociar. COVAX se encarga entonces hoy de reunir a los principales interesados
esto ya se los leí, en torno a una mesa para poner fin a la pandemia lo antes posible mediante el desarrollo acelerado, la asignación equitativa y la distribución a gran escala de pruebas, tratamientos y vacunas. La pregunta es, ¿los derechos se negocian en una mesa en donde están los interesados? ¿O los derechos se cumplen independientemente de los intereses? Eso es lo primero que hay. ¿Cómo se introduce el lenguaje? ¿Cómo se introduce el lenguaje de los intereses? La historia de la ética, la historia de la filosofía política, desde Aristóteles en adelante, sabe muy bien que cuando hay intereses, no se está atendiendo al bien común, a los derechos, etcétera, sino se está atendiendo al interés de cada una de las partes. Aristóteles decía, por ejemplo, la democracia es el gobierno en el interés de los pobres, la aristocracia es el gobierno en el interés de los ricos, etc. Bueno, cuando uno sienta en la mesa de negociación a semejantes protagonistas, sabe, y simplemente no habla de derechos, sabe cuáles van a ser las negociaciones, ¿no es cierto? Y el tema también es el tema, ¿qué quiere decir asignación equitativa y distribución? En la filosofía política, en la ética, etc., se habla de que en realidad la justicia tiene que ver con la distribución de recursos, con la distribución igualitaria de recursos, etc., y que esto es algo que no tiene que ver con los privados, no son los privados los que tienen que distribuir y asignar los recursos, sino que esto es algo que debe hacer los estados, los gobiernos, las legislaturas, etcétera, etcétera. En este momento, la distribución equitativa y la asignación de recursos están en manos prácticamente de la solidaridad, de COVAX, de la mayoría que son los aportantes privados o los capitalistas filantrópicos. El otro tema, entonces, que quiero ver con ustedes, la solidaridad como remedio ante la injusticia, porque hablamos tanto de solidaridad, porque no hablamos de injusticia. Y por último, que no veo qué dice acá, porque tengo los cuadraditos. Bueno, por último vamos a hablar del tema de mi libertad y mis derechos. La OMS, como organismo público multilateral, formó parte de la transición neoliberal que arrasó con las organizaciones internacionales en las décadas del 80 y del 90. ¿Qué pasó ahí? Se introdujo no la idea de los derechos, sino la idea de costos-beneficios, y se comenzó a hablar en esos años, la presidenta de la OMS en ese momento fue Brundtland, que fue la que llevó a cabo todas estas prácticas, lo que se llama el nuevo universalismo. Ese nuevo universalismo, que ustedes, los que son médicos, deben saberlo, etc., es que lo único que se garantiza es la prestación de una atención esencial de alta calidad para todos. Ese es el nuevo universalismo. No la salud integral de la Constitución de la Organización Mundial, sino la atención esencial al tiempo que mantenía la atención de las enfermedades infecciosas que aceptan a los pobres. La OMS quedó entonces servicios esenciales más políticas humanitarias para los pobres. O sea, perdió el control sobre el manejo de los recursos para controlar las enfermedades, y perdió el control para asignar y distribuir en la pandemia.
la OMS aceptó muchas prescripciones neoliberales que comprometían considerablemente su programa anterior. La justificación de la inversión en salud mediante los beneficios económicos. ¿Por qué se dice que salud, beneficios económicos? Porque en realidad lo que quedó atado en el paquete es salud, beneficios económicos, desarrollo. O sea, la salud no como un fin en sí mismo, como si obligó a la OMS a abandonar la noción de la salud como un fin en sí mismo o como un derecho. Entonces se abandona la idea del derecho a la salud y en realidad se hace depender la salud de políticas para el desarrollo. Todo lo cual implica desplazar los objetivos primarios de la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda equidad y solidaridad. El Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el filantrocapitalismo tienen hoy la capacidad de imponer sus reglas y la OMS solo recomendar. Y acá les traje la cita porque recuerdo que cuando estábamos haciendo el curso algunos me preguntaron qué es esto del filantrocapitalismo, etc. Hay un libro que se publicó en el año 2008, que los autores son Green y Bishop, que se llama Filantrocapitalismo, justamente, cómo los ricos pueden cambiar el mundo. Y que es el título de un libro en que los autores saltan la superioridad moral e intelectual de los poderosos más grandes del planeta y la vocación creciente entre ellos por contribuir a la solución de los problemas más acuciantes de la humanidad. Entre ellos Gates, junto a Biden sobre los problemas del calentamiento global, Gates interviniendo en África por el tema de la agricultura, Gates y la educación secundaria en los Estados Unidos, Gates y COVAX. O sea, eso es el filantrocapitalismo. Los capitalistas que ven un negocio y que proponen, porque gastan cifras siderales, por ejemplo, cifras siderales que invierte Gates en un supuesto plan para ayuda a los agricultores africanos, que en realidad está probado, y esto es un tema también muy interesante, está probado que ese dinero en realidad no va a los agricultores, sino va a la industria alimenticia, a la industria de semillas, etc. Y en realidad lo que ocurre con eso es que ese dinero lo que hace es fomentar la industria alimentaria. Vamos ahora al tema de la equidad. ¿Y por qué les digo yo que el concepto de equidad es una forma de hablar de algo escondiendo otra cosa? La equidad es una palabra que, por decirlo de alguna manera, suena bien, ¿no es cierto? No nos parece mal que se hable de equidad. El concepto de equidad, la palabra griega para el concepto de equidad es epiaikesis. Bueno, me estoy yendo. Epiaikeia o epiaikesis siempre tuvo y hoy sigue teniendo el significado de completar, de corregir, de hacer una excepción en los casos cuando una ley universal produce injusticia. Fíjense qué bien elegido el término. Equidad. Se habla de equidad cuando hay que hacer una excepción porque la norma escrita produce injusticia. Se habla de tribunales de equidad. Por ejemplo, Kant tiene un pasaje famoso en donde habla de los tribunales de equidad, en donde dice, habla de un contrato de trabajo en donde se estipula determinado salario para una persona y resulta que hay mucha inflación y que el contrato no ha previsto la inflación. Entonces el tribunal, ahí se pregunta Kant, en realidad no es la justicia
porque no está escrito en el contrato que si había inflación se iba a subir el salario, etc. Pero la equidad lo que hace es tratar de corregir aquellas leyes o aquellos contratos o aquellas situaciones que son injustas. A ver si puedo sacar estos cuadraditos. Sí. Como ustedes verán, compartir pantalla no es lo mío. Me voy todo el tiempo. Quien corrige una injusticia es un juez que decide. Eso lo dice Rawls en Teoría de Justicia. Con lo cual, si uno piensa en lo que es COVAX y cómo se autodefine, etc., son los jueces que están corrigiendo la injusticia. Esto es una interpretación mía, ojo que no es una interpretación que la haya dicho alguien que... esto lo tengo pensado yo y creo que no me equivoco, aunque puedo estar equivocada. ¿Por qué? Porque si uno ve que no se habla de injusticia, si uno ve que no se habla de derechos, pero si se habla de equidad y solidaridad, tiene que pensar por qué se habla de estas cosas cuando es evidente que hay una injusticia. Entonces, quien corrige una injusticia es un juez que decide, con lo cual personajes como Bill Gates o el Banco Mundial, el Banco Mundial están haciendo de jueces que corrigen la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Y la injusticia son las leyes de propiedad intelectual, las patentes que impiden, entre otras cosas, el progreso de la ciencia, porque como dijo al principio de la pandemia un economista, un muy buen economista norteamericano que se llama Dean Baker, cuando él dijo cuando todavía no habían aparecido las vacunas, y él dijo, si cuando aparezcan las vacunas, esto va a ser un desastre. También lo dijo Velázquez, ¿no? Va a ser un desastre, pero es un desastre anunciado. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Sí, se podría haber hecho una investigación compartida, lo que se llama una investigación abierta, compartida, en donde todos compartieran los resultados de todos, y se hubieran levantado en ese momento las patentes. Obviamente eso perjudicaría a la industria y a los estados que son dueños de las grandes industrias, no solo la industria. Entonces, ¿se podría haber hecho de otra manera? Sí, se podría haber hecho de otra manera. Y se hubiera acelerado inclusive mucho la vacunación. Y por otro lado, uno de los grandes problemas ahora es que las compañías no comparten los datos de prueba. Las compañías farmacéuticas están haciendo muchísimas pruebas sobre inconvenientes, sobre problemas, sobre efectos de las vacunas, etc., pero no los comparten. Con lo cual, obviamente, este tipo de investigación o este tipo de forma de llevar la pandemia es lo menos favorable para un mundo en pandemia, ¿no? Entonces, Aristóteles decía, lo equitativo parece ser justo, pero está fuera de la ley escrita. Justicia y equidad no son contrarios, pero tampoco son sinónimos. No es necesario acudir a la equidad en todos los casos, pero tampoco es posible conformarse con la aplicación de las leyes cuando se sabe que se ha sido injusto. Esto para mí, cuando yo empecé a leer los documentos, y yo sabía que lo que significa el término equidad, que no es lo mismo que justicia, etc., pero se los repito, esta es mi interpretación y puedo estar equivocada. Vamos a solidaridad. Ustedes, acá hay un tema, ¿no? Con la solidaridad en pandemia y durante la pandemia, etc. Al principio todos creíamos que íbamos a ser más solidarios en la pandemia. Hasta algunos decían que esto era el final del capitalismo, de que entonces eso fue una utopía en la que muchos creyeron, etc.
pero hubo un uso por parte de los organismos internacionales, de los encargados de los organismos multilaterales, que sabiendo que, que la solidaridad internacional no era la solución, porque, digamos, solidaridad cuando hay injusticia y cuando los dueños de las patentes son 2 o 3 o un grupo de Big Pharma que no están dispuestos a compartir, ¿qué solidaridad? ¿De qué solidaridad podemos estar hablando? El discurso se enfocó mucho al tema de la solidaridad entre personas, de que nos íbamos a identificar inclusive los países del sur y del norte como humanidad sufriente, como que todos estábamos en la misma barca, como que teníamos, todos estábamos sufriendo el mismo problema, etc. Al principio inclusive, bueno, ustedes saben que, no sé si les habrá pasado, pero bueno, el vecino preguntaba, ¿querés que compre algo? ¿Te ayudo? ¿Te compro remedios? Etcétera, etcétera, y después empezaron a decir, esta vieja de mierda que está ahí, que molesta y que se cuela en una fila del banco, cosas por el estilo de la gente mayor, etcétera. O sea, eso no fue posible, pero no fue posible en general, que es lo que les voy a decir en la próxima Ilmina. Ahora voy a leer acá lo que les puse. Solidaridad, a comienzos del 2020, el director general de la OMS, Tedros, de apellido impronunciable, el griego, dijo, solo detendremos el COVID si somos solidarios. Los países, los asociados en el ámbito de la salud, los fabricantes y el sector privado deben actuar juntos para que los frutos de la ciencia y la investigación beneficien a todas las personas. El reto es acelerar y armonizar los procesos para garantizar que cuando los productos se consideren seguros y eficaces, puedan llegar a miles de millones de vacunas que los necesitan en todo el mundo. Y recordaba, esto fue a comienzos del 20, ¿no? Y recordaba, la experiencia pasada, por ejemplo, en los primeros días del tratamiento de HIV y en el despliegue de vacunas contra el brote y la infección de H1N1 en el 2009, demuestra que incluso cuando las herramientas estén disponibles, no todas las personas tienen acceso equitativo a ellas. O sea, esto fue una confesión de parte del director de la Organización Mundial de la Salud. Simplemente fue un discurso retórico respecto de por qué sería necesaria la solidaridad. Macron también, que después se opuso a los waivers a las licencias obligatorias, Macron también llegó a decir en determinado momento, cuando se enfrentó con Moderna, que dijo que como Estados Unidos había pagado, las vacunas debían ser para Estados Unidos, etc. Macron llegó a decir que las vacunas debían ser consideradas un bien público universal. Si es un bien público universal, tiene que estar fuera del mercado. Los bienes públicos universales, por definición, no pueden estar sujetos al mercado, ni tampoco a la capacidad de pago de cada cual. Ahora bien, en general, en la bioética, o quien hace el término solidaridad en salud se define como una práctica que expresa la voluntad de apoyar a otros con los que reconocemos una similitud en un aspecto relevante. Esta definición de solidaridad, que es en general la definición de solidaridad que se utiliza, que utilizan los organismos internacionales y que utiliza por lo general el lenguaje bioético, y que en realidad lo que trataban de reconocer algunos de ellos es que en realidad toda la humanidad en este momento se reconocía, inclusive el director del South Center, que es un argentino, Carlos Correa,
decía que la solidaridad nos debería hacer identificar con la humanidad sufriente. En realidad, este discurso de la solidaridad es un discurso que es retórico y que en realidad es un poco cínico, porque ¿cómo pensar en reconocernos o reconocernos una similitud en aspectos relevantes con la desigualdad global, que impide la identificación solidaria norte-sur para lograr una distribución equitativa de vacunas e insumos médicos para tratar la pandemia? Como les decía al principio, en el norte ya están pensando en la tercera dosis, acá hay quienes también están pensando, por supuesto. Ya están, no solo pensando, están vacunando. Israel se pone como el ejemplo del éxito en la pandemia. La franja de Gaza no está vacunada. Entonces, digamos, el tema es que la desigualdad, la creciente e inmoral desigualdad global, ha hecho que las vacunas sean consideradas en este momento lo que se denominan en economía, etcétera, bienes posicionales. ¿Qué son los bienes posicionales? Los que están ligados al estatus, los que están ligados a la capacidad de pago, los que están ligados a una posición social, y justamente como tal, eso impide que la vacuna sea considerada un bien público universal. Hace poco me comentaban que en Europa, no sé si en Europa o en España, hablan de que AstraZeneca es la vacuna de Mercadona. Lo mismo ocurre en todos lados, o sea, el que logra darse Moderna se siente Superman, el que no puede vacunarse con las vacunas del tercer mundo, el que logra viajar a Miami, toda América Latina, la gente de dinero logra viajar a Miami y logra la vacuna Moderna, se considera entonces superior, y no se puede identificar con quien no se pudo vacunar. ¿Por qué? Porque los bienes posicionales que produce la desigualdad global hacen que sea imposible identificarse un joven del conurbano bonaerense con la señora que viaja a Miami para vacunarse. Entonces, si la solidaridad, como se dice algunas veces, en realidad es aquel remedio o aquella ayuda, que presta el principio de solidaridad ahí donde no lleva a la justicia. En una escena y en un mundo de la desigualdad tal como es el nuestro en este momento, y que la pandemia ha dejado más claro que nadie, la pandemia y la crisis ecológica, las dos cosas que son los dos grandes problemas y que están muy ligados. Entre paréntesis, les recomiendo este libro, que no sé si lo han visto, que yo hice la traducción. Este libro hace muchos años lo escribió Mike Davis con la gripe porcina, y ahora vuelve a actualizarlo. Llega el monstruo, se llama, de Mike Davis, en donde, bueno, está tan ligado el tema de la pandemia al tema de la deforestación, de la crisis global, etcétera, que en el mismo momento en que avanzan las topadoras en el Amazonas, y se produce la pandemia, y se habla de prepararse para nuevas pandemias, etcétera, se termina con las barreras, aquellas que impiden que el gran reservorio de virus y bacterias de los animales pasen a los grandes conglomerados urbanos. Entonces, las dos cosas tienen que ser tomadas juntas, y fundamentalmente a donde hay que mirar, y este es otro tema importante, donde hay que mirar
es, por supuesto que también a los gobiernos, porque los gobiernos han manejado, muchos de ellos muy mal, la pandemia, otros mejor, otros como pudieron, etc. Pero esto no es un problema de los estados nacionales. En todo caso, esto es un problema de lo que los estados nacionales no defienden la soberanía de sus ciudadanos en los organismos internacionales. Esto tiene que ver fundamentalmente con una lucha por volver a lograr que organismos internacionales como la OMS vuelvan a ser organismos públicos y multilaterales. Porque lo que se logró ahora con la privatización de la OMC, también lo que viene detrás de las privatizaciones, que son los tratados bilaterales. O sea, los estados compitiendo entre sí. América Latina claramente con la destrucción del Mercosur, etcétera, compitiendo unos con otros a ver quién le compra, quién logra comprarle a unos o a otros. Me estoy quedando sin batería. Quién logra comprar vacunas a unos y a otros, etcétera. Entonces, tratados bilaterales, no multilaterales. O sea, nosotros en este momento, a nivel de comercio mundial, vivimos en época del bilateralismo y nacionales. Entonces, vuelvo al tema, no podemos pedir solidaridad en una pandemia en donde lo que reina es la injusticia total y privar de derechos, como es el derecho a la salud, que está incorporado en la mayoría de las constituciones, inclusive de nuestros países, etcétera, como es el derecho a la salud a gran parte de la humanidad. Y para terminar, voy al tema de mi libertad y mis derechos. Ustedes habrán visto, todos hemos visto, los enfurecidos, porque ahora en realidad se explota el odio, se explota la furia, se explota la confrontación, etcétera, como un modo de hacer política y como un modo de lograr identidad política, entre numerosas personas que están indignadas por alguna cosa, cualquiera sea. Entonces, lo que la derecha mundial ha descubierto es que el odio es una forma de lograr identidad, de reunir gente, de movilizar, de lograr movimientos sociales, etcétera, cosa que hasta ahora era más de la izquierda. Las consignas de las derechas mundiales en pandemia han sido mi libertad, ¿no? O libertad, pero siempre con el adjetivo posesivo, como si fuera mía, ¿no? Y nadie me la quita. Y esto hace que el concepto de libertad sea un concepto muy primitivo. El concepto más primitivo de libertad está asociado casi a algo corporal, físico, o sea, que no me saquen mi libertad. La idea de que no soy libre, entonces estoy encadenado, son las metáforas que se utilizan cuando uno quiere pensar en un concepto de libertad muy primitivo, en donde lo opuesto a la libertad es cualquier tipo de intervención estatal que no sea cuidar la propiedad. Porque esa mi libertad se opone a cualquier intervención en salud pública, bueno, famosas las cuarentenas, entonces la infodemia, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que con más o menos características han sido propias de todos los países, no solo de América del Sur. Este concepto de libertad, entonces, que en realidad vuelve a ser un concepto de libertad de Guerra Fría. Nuevamente, liberal de Guerra Fría. Esto es, estamos en un momento en donde es un creciente anticomunismo sin comunismo, porque que yo sepa, en este momento no hay comunismo. Cualquier intervención del Estado es comunismo, en un mundo que si hay algo que no tiene es comunismo, porque
obviamente China no es comunista, ni la Unión Soviética obviamente tampoco, ¿no? Entonces, ese concepto de libertad es el que se usa en contra de cualquier intervención que tenga que ver con aquello que tiene que ver con el bien común, o que tiene que ver con la salud, o que tiene que ver con, digamos, la vivienda, o que tiene que ver con el trabajo, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con mis derechos. Mis derechos, en general, están también asociados con el tema de mi propiedad, en el sentido de que yo soy yo y hago lo que quiero. Esta idea muy primitiva de lo que significa ser de la autopropiedad, ¿no? De que uno es propietario de sí mismo. Esto es que nadie intervenga, y mucho menos el Estado, que es un discurso de Guerra Fría. Cuando se hablaba de que la libertad de los modernos ya no tiene nada que ver con la libertad de los antiguos, que la libertad de los antiguos tenía que ver con, digamos, una libertad para el ejercicio de los derechos políticos, etcétera, y que la libertad de los modernos es simplemente que nadie me interfiera, yo soy yo, un yo individualista, un yo como una mónada, que en realidad lo que quiere es que el Estado proteja su seguridad personal y sus bienes, sin reconocer que la protección de seguridad social y de sus bienes implica mucho dinero por un lado, e implica, por otro lado, una intervención muy positiva por parte de los estados. Entonces, ¿y por qué esto tiene que ver y ha tenido que ver y ha surgido tanto en la pandemia? Bueno, porque en realidad lo que ha demostrado la pandemia es un grado extremo de individualismo, de desigualdad, de bienes posicionales, de que no lo pasa tan mal el que tiene una casa en un country que el que vive en la Villa 31, de que la pandemia azota y mata a los más pobres, y de que los que no son pobres tienen posibilidad de cuidarse, de salvarse, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea exacerbada de libertad, de derechos, etcétera, que nada tienen que ver con lo social, es una estrategia política. Es una estrategia política de las derechas, es una estrategia política de Guerra Fría. Tenemos que saber de dónde viene, cómo viene, y es muy peligrosa, porque es la ruptura de cualquier lazo social. La ruptura de cualquier lazo social. Por eso las manifestaciones sin barbijos, por eso, digamos, la idea de que yo soy yo y con mi libertad hago como quiero y lo que quiero. Bueno, voy a dejar acá para dejarlos hablar a ustedes. Habría mucho más para comentar, pero simplemente quería un poco, esto es como contarles cómo veo yo la cosa en términos de la economía política, de la pandemia, y de cómo se legitiman este tipo de políticas, también adaptando o intentando adaptar los objetivos de las organizaciones internacionales con ciertos sinónimos, ciertos conceptos que no tienen el poder de movilización y el poder digamos, como para que uno realmente se horrorice con lo que está pasando respecto de lo que ocurre. En definitiva, y para que esto no sea una letanía, como yo siempre digo, esto es un tema en donde están conculcados derechos humanos. Vivimos en países, los que están en España, los que estamos en Argentina, vivimos en lucha por los derechos humanos. Las próximas luchas tienen que ser derechos, y tenemos que exigir a nuestros gobernantes, que como mandatarios nos representen en los organismos internacionales
defendiendo nuestros derechos, reconstruyendo, en la medida de lo posible, los organismos internacionales como organismos de derecho público y no de derecho privado. Estas cosas no se van a cambiar si no hay lucha popular, y eso es así. Esperemos que después de la pandemia eso sea posible, podamos salir nuevamente a las calles. Bueno, los dejo ahora a ustedes. Acá hay chat. Sí. Buenas noches, María Julia. Soy Tote de Barcelona, del grupo de la experiencia, Universidad de Experiencia, Filosofía. Entonces, pido disculpas de entrada por si no me lo he podido preparar bien, la pregunta y la intervención. Hace unos meses usted tuvo un debate en contextos kantianos con el título Revisando el campo político y republicano, con dos compañeras, en los cuales yo he podido leer, como buen republicano que Kant era, no ignoraban que los ricos y poderosos con frecuencia convierten en poder político los recursos y privilegios que adquieren en la esfera privada, y que ese poder que ejercen en la esfera pública compromete la libertad y la igualdad participativa política de una gran mayoría. Si esto lo sabemos con Kant, y posteriormente hay miles y miles de libros que se van explicando lo que es la ética, y usted sabe bastante de Kant porque en el 88 me presenta la tesis suya, que es recepción y vigencia de la ética kantiana en los siglos XIX y XX, ¿Cómo sabe? que no tengamos una solución más práctica y que siempre estemos, digámoslo así, hablando y no interviniendo. Esto tiene que ver algo con la deserción por parte del intelectual de izquierdas, porque hay una falta de ética. En ello podríamos participar de cada acuerdo. Esto desde el punto de vista kantiano, para un público de base, ¿cómo se podría explicar para entenderlo? Gracias. Bueno, gracias por leerme. Sí, esto es una linda discusión que tuvimos con Nuria Sánchez Madrid y con una argentina discípula mía, respecto de si Kant era un liberal, un republicano, etc. Y Kant tiene una posición muy interesante sobre la pobreza, ¿no? Correcto. También. La pregunta es por qué si Kant lo sabía, hoy todavía seguimos discutiendo estas cosas. La tradición republicana es una tradición muy antigua, la tradición republicana democrática, ¿no? Porque hay una tradición aristocrática, esa al menos para esto no nos interesa. La tradición democrática ha sido una tradición muy rica, que nace en el mundo antiguo cuando 200 años de democracia ininterrumpida en Atenas, que después se va, digamos, hay república en Roma antes de la Roma imperial, y después hay tradiciones republicanas democráticas locales, y reviven la Revolución Francesa, y reviven en algún sentido en la Revolución Norteamericana, etc. Pero si hay algo que tuvo el liberalismo, fue un éxito cognitivo fantástico para adueñarse de esa tradición, pero, como diríamos, pro domo sua, esto es, la licuó. Tomó los conceptos de la tradición republicana, pero entonces la igualdad pasó a ser carreras abiertas para todos, o sea, todos tenemos las mismas posibilidades, independientemente de que seamos hijos de
de Bill Gates nacimos en la Villa 31, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos conceptos se han comenzado a recuperar hace relativamente poco la tradición republicana, que la igualdad necesita, que la igualdad, por ejemplo, en la libertad, que frente al capitalismo actual una de las formas de lucha por la igualdad sería garantizar el derecho a la existencia de todos mediante una renta básica incondicional, universal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con esto, con esta tradición? Ocurrió que en parte Kant, Locke, Adam Smith, etcétera, fueron secuestrados por los liberales como que fueran pensadores suyos, y usted ha visto muy bien que Kant en eso no fue un pensador liberal, entre otras cosas porque no existía el liberalismo en el siglo XVIII, realmente como ideología política. Pero también la izquierda, una parte de la izquierda académica sobre todo, por ejemplo, bueno, nombro a uno de ellos, McPherson, que escribió un libro sobre el individualismo posesivo, confundió muchos capitalistas, digamos, ¿no? Entonces, y entonces hubo la tradición republicana. Hay una muy buena tradición republicana en España que inició Toni Domènech, que desgraciadamente murió. Y que ahora continúan sus discípulos. Y no solo teóricas, sino que también muchos de ellos son militantes de la renta básica, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema ahora? El problema es que las repúblicas están siendo secuestradas por las nuevas derechas. Ese es el problema de ahora. Ahí es la pregunta. Sí, ese es el problema. No sé si las repúblicas aristocráticas, una especial perspectiva de lo que es la división de poderes, vuelven a Montesquieu, digamos que la idea de que no se pueden juntar las leyes de la sociedad civil con las leyes de lo político. Una cosa es la ley política, otra o por ejemplo, que en la sociedad civil no hay poder, como si, digamos, bueno, no sé por qué la tengo con Gates, no me sale ningún otro ricachón ahora, que tenemos tantos por acá, que no tiene como pensar que el dinero no es poder, etcétera, etcétera. Y ahora en este momento, cuando estaba surgiendo y está surgiendo, y hay buena literatura, y hay buenos intelectuales trabajando en esto, y hay un diálogo entre latinoamericanos y europeos sobre el tema, porque hay un tema muy interesante, que hay gente interesante que está viendo cómo republicanizar al populismo latinoamericano, etcétera, etcétera. En este momento, entonces, ¿qué hacen las derechas? Secuestran la república. República entendida simplemente como una forma de gobierno y como separación de poderes. Separación de poderes, que es una consigna que, según cómo la vea uno, puede ser muy progresista o muy regresiva. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? O sea, el poder menos democrático de todos, que es el poder judicial, es el que todo el tiempo está obstruyendo al poder legislativo en lo que pueda hacer de algo. Entonces, es una lucha, o sea, no es que los intelectuales no quieran, es que es una lucha muy dura, y esta lucha no se da si no hay lucha en las calles. O sea, esto no la gente ya no ha podido salir, pero ya vamos a salir. Espero. Gracias. Bueno, yo quería comentar un poquito la charla de María Julia, se me interrumpe, parece. Me pareció brillante, el conocimiento da
alegría dentro de esta situación del mundo tan atroz, ¿no? Y bueno, escuchándote a vos y leyendo algún artículo, se asemeja a la situación actual, pero todo lo contrario a lo que pasó en el 51 con la penicilina, ¿no? Y pasó lo contrario, o sea, el gobierno de Estados Unidos y la OMS fundamentalmente apoyaron que la India fabricara penicilina y lo apoyaron con apoyo económico y apoyo tecnológico. Fabricar y producir penicilina para el mundo. Y hoy los planetas se alinearon en todo lo contrario. O sea, los gobiernos dieron apoyo a las empresas para investigar las vacunas, y las vacunas son de las empresas. Estamos en un desgobierno del mundo, en un nuevo gobierno, en un nuevo orden mundial que parece terrorífico, insolidario. Bueno, nada, eso pensé y lo quería decir. Es cierto, eso formó parte de lo que pasó con India, con la capacidad de producción de vacunas para el mundo, etc. Y con lo que pasó también en la India y en Sudáfrica con la producción de genéricos. La India es el gran productor de genéricos del mundo, hasta que empezaron a poner trabas a la producción de genéricos de la India, y sobre todo digamos, lo importante es saber identificar el enemigo. En este momento, por más que nos pesen o no nos gusten los gobiernos que tenemos, o sí nos gusten, en realidad los oligopolios y los monopolios tienen más poder, mucho más poder, que los estados. Y esto ha quedado clarísimo en la pandemia, pero clarísimo. Entonces, si no aprovechamos para verlo así en este momento, no lo vamos a ver nunca. Entonces, hay que luchar contra eso, con el gran dominador, que es el capitalismo. En todo, si ustedes leen lo que está haciendo Gates con África, las semillas y los agronegocios, y lo que está haciendo porque además ese cinismo de que en determinado momento Gates también habló de solidaridad, también habló de vacunas como bienes públicos, y también fantaseó con levantar las patentes, cosa que en realidad en este momento no serviría para nada, porque levantar las patentes no produciría, no sería algo que permitiría fabricar vacunas a los países que tienen capacidad productiva. Otra cosa que se difundió fue que, bueno, con las patentes, levantar las patentes no hacemos nada, porque ¿quiénes pueden producir en el mundo? Muchos pueden producir en el mundo, entre ellos la India, ¿no? Que tiene una capacidad de producir vacunas, de medicamentos, y genéricos, era el gran productor de genéricos. Entonces, ¿qué hicieron? Cada vez esconden más. Hay un artículo que yo traduje para la revista Sin Permiso, sobre entonces se le daba solo un periodo de tiempo. En cambio, ahora, ¿qué se hace? Lo que informan en las patentes es poco y nada. Entonces, levantar patentes tendría también en este momento un valor retórico, y por otro lado el tema de la cantidad de patentes que hay y que impiden el desarrollo de la ciencia, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con la financiación de la ciencia, ¿no? Con la financiación de la ciencia, con el filantrocapitalismo que financia la ciencia,
para programas definidos, etc. Pero todas estas cosas muy interesantes, y yo estoy convencida de que el tema salud, y especialmente pandemias, porque ustedes no sé si habrán escuchado, pero todo el tiempo los responsables de OMS y todo están diciendo que hay que prepararse para la próxima, ¿no? Mientras se sigue deforestando, se hacen granjas porcinas por todos lados, inclusive ahora estamos con proyectos, no sé, en Argentina, etcétera, todo eso que produce pandemias, pero fundamentalmente la deforestación, o sea, cambio climático y pandemias van de la mano. Y ese es el libro de activismo, es formidable en ese sentido. Demuestra cómo es una sinergia entre ambas cosas, ¿no? Bueno, a ver, el que iba a coordinar esta reunión es Fernando, pero no sé qué pasa, que parece que está con poca conexión. Yo creo que nos diste un panorama tremendo y sobre todo, bueno, a ver, el motivo de reunión del grupo es el COVID y la nueva situación generada a partir del COVID, y eso es lo que nos ha tenido reunido durante un año y medio. Y esta nueva situación de la Organización Mundial de la Salud, para nosotros, algunos de nosotros que somos médicos, ha sido un pivote en el cual ha girado nuestra vida, ¿no? La definición de salud, etcétera, etcétera. Y esta nueva situación nos tiene muy desubicados, nos genera mucha conmoción. Así que nada, doy lugar a que los que quieran preguntar, que pregunten y que comenten. Está Carlos Fink, que pide la palabra. Bien. Sí, ¿puedo? Bueno, yo quiero agradecerle a María Julia, sobre todo la verdad que me aportó un concepto que no tenía, que es ¿cómo llamarlo? El pase de la OMS a formar parte del circo. El pasaje de la OMS a formar parte del circo, no es una idea que tenía clara, y ella aportó elementos sustanciosos avalando eso, ¿no? Eso como reflexión de una de las aportes más interesantes para mi gusto de la charla. Y después otra reflexión que me gustaría saber qué opina ella, porque la palabra solidaridad y la palabra fraternidad me parece que esconden, porque yo me tomé el trabajo de buscar, y fraternidad dice Google, que es el afecto y confianza propia de hermanos, o de personas que se tratan como hermanos. Es la adhesión a causas o intereses ajenos. ¿Y qué opina ella? Yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, de que hace falta que la participación de la gente, ella dijo en la calle o como sea, no implica eso que tenemos que recuperar la fraternidad, porque y dejar de esa confusión de la solidaridad. No sé si... Sí, claro, sí. Yo justamente tengo un trabajo que está abierto, si te interesa ese tema, que escribí en homenaje a ya muerto Tony Domenech, que se llama, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero Solidaridad, no me acuerdo, no me acuerdo el título, pero bueno, si ponen solidaridad está abierto y lo encuentran. La solidaridad es un tema, este es un tema largo, ¿no? La solidaridad se fue, al principio, fue cuando la solidaridad reemplazó a la fraternidad. Porque la fraternidad era, digamos, la consigna revolucionaria de la Revolución Francesa. Cuando el diccionario de Google, que entre paréntesis no le crees mucho, el diccionario de Google dice que la solidaridad, que la fraternidad es la relación entre hermanos, etc. Eso es cierto. La metáfora de la solidaridad, de la fraternidad, es la relación de hermanamiento. Pero
la fraternidad política es la fraternidad de la Revolución Francesa, cuando todos los desposeídos, los que tenían hambre, los que luchaban por el precio de la harina, etc., fueron al palacio, asaltaron el palacio y luego mataron al rey, etc. Entonces, ¿qué es la fraternidad? Es la igualación en la lucha por los derechos, en este caso el derecho a la comida. Que luchas fraternales tendríamos que hacer, por supuesto que sí, pero estas cosas solo se alcanzan con la lucha concreta, con la idea porque esto no es cosa teórica, ¿no? Y la solidaridad nació justamente para reemplazar a la fraternidad. Al principio no, al principio se consideraban sinónimos, pero lo que pasa es que la fraternidad es horizontal y la solidaridad no es horizontal, no necesariamente es horizontal. Es ser solidario con aquel que yo me identifico por alguna cosa determinada y es ayuda, pero no horizontal. La fraternidad es lucha de los igualmente desposeídos. O sea, por eso cuando uno habla de la fraternidad, piensa hombres y mujeres, yo creo que las feministas están equivocadas cuando dicen que es una consigna machista y que hay que hablar de sororidad. Yo creo que no, que cuando uno ve cuadros de la Revolución Francesa en los museos, y los que están en Europa van a ver muchos, siempre hay hombres y mujeres hermanados, y sobre todo por el precio del pan, ¿no es cierto? Entonces, es esa consigna de lucha por los derechos. De hecho, y para acá no veo el que preguntó por Kant, no sé si se fue o sigue estando, estos cuadraditos. El tote está. Estoy aquí. Bueno, de hecho Kant mismo reemplazó y dice, a Kant le encantaban las tríadas, ¿no? Entonces libertad, igualdad y, dice Kant, él pone la palabra alemana, el Selbstständigkeit, que quiere decir algo así como independencia material, no autonomía, sino independencia material, ser materialmente independiente, tener la existencia material garantizada. Y Kant dice, la fraternidad es la emergencia en la sociedad civil de los que están por fuera de la esfera del contrato. ¿Qué está diciendo Kant con eso? Está diciendo, Revolución Francesa, está diciendo, cuando las capas desposeídas fueron al Palacio de Versalles, en realidad esos son personas que no tienen derechos, que no gozan de derechos. ¿Y qué hicieron? Se unieron para reclamar derechos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Todos juntos y de brazos. Muy bien. Aquí hay una pregunta, o dos. A ver, Juan Manuel quería hacer una pregunta. Yo también. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo también. Bueno, Carlos Apeteguía. Daniel. Vale, no, que pregunte Daniel y Carlos y después yo hago un comentario, si hay tiempo. A mí me preocupa el mirar las estadísticas y descubrir que hay 70 o más países que tienen menos de 100 muertos por millón, y hay países que cerca de 2.000, 2.500, o como Perú, 4.000, 5.000 por millón. Y creo que la distribución de las vacunas y es un aspecto menor de esto que está pasando en plena epidemia, y los intelectuales somos un poco los culpables que no miramos cuidadosamente que hay términos, digamos, la democracia y la justicia, se reflejan de maneras completamente distintas hoy. Países capitalistas que tienen muy pocos muertos
y hay países capitalistas que tienen muchísimos. Entonces, nosotros vamos por detrás, tratando de entender con viejos conceptos algo nuevo que está pasando y que, digamos, hay países donde la negligencia criminal de su yo creo que sí tenemos que dar más. 500 muertos por millón. Me asusto como un gobierno, digamos, de terrible derecha. Sin embargo, pero que no es lo más importante en este momento. Y creo que nosotros tenemos que hacer responsables a nuestros gobiernos, y que no es una parte menor, que la Organización Mundial de la Salud en este momento es como una mosca en la pared comparada con lo que los gobiernos nacionales están haciendo. De izquierda. De democracias, de dictaduras, de genocidas, etc. O sea, es una parte, claro, por supuesto que sí, que digamos, el caso de, por un lado, el caso de Bolsonaro, por otro lado, el caso de Trump. Son dos casos muy paradigmáticos de un manejo espantoso de la pandemia, etcétera, y que además en este momento coincido en que en Argentina estamos cerrando los ojos ante algo que puede llegar a ser mucho peor de lo que ha pasado hasta ahora si se confirma la variante de Delta, etcétera, ¿no? que circula, etcétera. Estoy de acuerdo. Ahora, por cierto, los países que han tenido acceso a doble vacuna han bajado muchísimo los índices de mortalidad, aún teniendo circulación de mucha circulación de las peores cepas, etcétera. Entonces, no, que la vacuna no lo es todo, por supuesto que no lo es todo, pero cuando estamos hablando de la OMS, estamos hablando de medicamentos también. Ahora estamos hablando de vacunas, pero estamos hablando del precio de los medicamentos, estamos hablando de cómo se impiden los genéricos, estamos hablando de la complicidad de los gobiernos, muchos de ellos, con ese tipo de políticas. O sea, cuando yo digo no miremos tanto a los gobiernos, sino miremos también a los organismos internacionales, no estoy diciendo que no tenemos que mirar a los gobiernos, claro que los tenemos que mirar. Y además los tenemos que mirar no solo por lo que hacen internamente, sino por lo que no hacen externamente, las dos cosas. Porque nuestros que pandemia, a su vez, han hecho también mal las cosas como Estados miembros de los organismos internacionales. O sea, muy tibiamente se ha reclamado que las vacunas sean bienes públicos universales, tibiamente. ¿Por qué? Porque estamos en el juego de reciprocidad y de los arreglos bilaterales. Tal país le compra al otro y qué sé yo, por además una geopolítica horrible que se ha estado jugando, que se está jugando en la pandemia respecto de qué países les venden a quiénes y por qué se los venden y por qué no les vendan a otros, etc.
nosotros. Yo sé que también en España ha pasado lo mismo, porque yo estoy con el grupo de gente de Madrid, de la Asociación del Acceso Justo a los Medicamentos, y hubo un experto digamos, un abogado que se dedica a temas de salud, etcétera, que contó que prácticamente no se conocen las reglas que se han firmado con los contratos que se han firmado con las farmacéuticas. No se sabe a qué se han comprometido los estados. Entonces eso es lo menos republicano que puede existir. O sea, que los gobiernos celebren contratos privados y que digan cláusulas que no se puedan... O sea, eso es romper directamente la lógica de la soberanía popular. ¿Cómo puede ser que nosotros no sepamos los contratos que se han firmado? Pero no solo nosotros, argentinos, que siempre pensamos que somos los peores, sino que eso ha pasado en el mundo, ¿no? Pero sí, de acuerdo, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, en una hora no se puede hablar de todo tampoco. Tenemos que recuperar la democracia, tenemos que sacarle de las manos, de las garras de la derecha a la república, tenemos que revisar archivos y ver nuestra historia, la historia de las repúblicas, cada uno de nosotros, donde vivimos y donde sentimos que pertenecemos, etcétera, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Es político, todo esto es político. Entonces va de la mano de qué es la democracia, de qué es una república, de por qué no vivimos en democracias, de qué fracasos son las democracias representativas, invento del liberalismo y del capitalismo. ¿Por qué hay otros modos de hacer la democracia que no implica democracia directa, que nunca existió realmente, ¿no? ¿Qué canales hay para expresión de soberanía popular, etcétera? Bueno, no hablo más. Así me pueden... A ver, María Julia, bueno, yo no sé si vos tenés algún límite de horario. Para nosotros es interesantísimo tenerte y preguntarte y que vos te explayes, pero bueno, digo por las respuestas. Carlos Apesteguía, ¿querés hacer una pregunta? Hola, bueno, muchas gracias, María Julia. Hermosa disertación, con la cual acuerdo prácticamente en todo. Bueno, pero a ver, espera un poquito. No, porque voy a hacer una salvedad, que se presenten un poquito, que digan algo para que María Julia se oriente con la respuesta y eso, brevemente. Bueno, yo soy médico, ahora ocupándome más que nada de temas de bioética. Fui compañero de una conocida tuya en el comité de Alicia García Otero. Uy, sí. Eh, ¿Sigue trabajando, Alicia? no, falleció Alicia. Falleció, uy. Sí, hace un par de años, sí. Bueno, volviendo a esto. Hay un aspecto que no me terminaste de convencer. El tema del cuestionamiento a la equidad. No es un concepto que, por ejemplo, el de la asignación equitativa, que intenta morigerar la desigualdad existente. ¿Por qué debería ser evitado la idea de equidad? Yo no digo que no se pueda utilizar nunca la equidad. La equidad tiene su lugar cuando la aplicación de una ley produce una injusticia. Lo que yo digo es que el reemplazo de la palabra derechos y la palabra salud como derechos y la palabra justicia por el de equidad no es un reemplazo que sea inocente, ¿sí? Porque hablar de equidad implica reconocer que las leyes
son injustas o que al aplicarlas son injustas. Y entonces hay dos cosas acá. Uno, ¿quién va a aplicar la equidad? ¿Quién va a ser el juez que aplique la equidad? ¿La empresa privada? ¿Los intereses en juego en COVAX? Porque son los que lo están haciendo. La distribución, la asignación equitativa de vacunas. Y dos, hablar de equidad cuando una institución que lo que hace en su constitución, lo que hizo en su constitución es reconocer que el derecho a la salud es un derecho universal, implica, lo que ha pasado en pandemia, estoy diciendo, ¿no? Implica no hablar de injusticia. Ese es el problema. Por eso traje a Aristóteles acá, porque Aristóteles siempre lo decía muy bien. O sea, no son contrarios, pero no son sinónimos. Y hay que aplicarlos bien, ¿no? Entonces acá no es un tema de inequidad, acá es un tema de leyes injustas. Para mí, en esto Aristóteles lo dice perfecto, y en otras cosas también, ¿no? No es lo mismo. En este caso hay que hablar de injusticia. Y lo mismo que no vale, y es cínico, hablar de solidaridad. Porque es imposible la solidaridad en estas condiciones. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí, Carlos. Perdón, le voy a preguntar una cosa. ¿Estás en un comité de ética en Buenos Aires? En el Posadas. Ah, bien. Yo estoy lejos de la bioética hace tiempo. En una época estuve más cerca. Juan Manuel sigue, y si hay alguien que quiera hablar, que lo ponga en el chat o que levante la mano. O lo diga después. Ahora Juan Manuel. Bueno, a ver, María Julia, yo te quería agradecer y hacer un poco una síntesis de nosotros, cómo hemos evolucionado, digamos, desde marzo, después de 40 charlas, y una de las primeras fue Rafa Vila San Juan, que nos habló de Gavi y de COVAX. Y en ese momento, digamos, había detrás de eso un discurso, digamos, de distribución equitativa de las vacunas, de que todo el mundo tiene que recibirlas, y COVAX estaba en eso, y que, digamos, los países más capitalistas estaban acaparando, habían hecho la compra anticipada y demás, y nos pareció, bueno, un avance. Yo creo que a lo largo de, digamos, de todos estos seminarios que hemos hecho, de todo este aprendizaje que hemos recorrido juntos, bueno, se nos va haciendo cada vez más complejo, más difícil, pero al mismo tiempo más claro, ¿no? Y yo te quería agradecer esto, que la charla es muy conceptual, es de hilar fino. Yo creo que muchas veces los términos y tú nos lo explicaste en el seminario, digamos, la historia misma de los términos que va cambiando y evolucionando y se van, digamos, van adquiriendo a veces el sentido contrario a lo con el que se iniciaron, nos confunden. Es decir, y somos carne de cañón. Yo creo que los médicos bastante, y la población en general también. Yo creo que tu discurso ayuda mucho a deshacer estas confusiones, estas mistificaciones. Ayuda, pero que es difícil, es difícil. Tú lo dominas, pero digamos, nos cuesta, ¿no? Pero yo te quería agradecer eso, porque, a ver, dijiste, bueno, ya en el título, mi libertad y mis derechos, mi libertad, mis derechos. Aquí, en Madrid, las elecciones las ganó la derecha defendiendo mi libertad. Y la gente lo votó. O sea, es muy seductora hablar de mi libertad. Bueno, pero ha habido movimientos y manifestaciones en todo el mundo. Digamos, algo que, agregándole el mí y explicando el concepto,
tú lo desmontas, ¿no? Y cuesta tanto, digamos, para la población en general, ¿no? Lo mismo el tema de la solidaridad. La solidaridad, bueno, la dice el Tedros no sé cuánto, y te parece un hombre progresista, y después ves que bueno, o el mismo Bill Gates, cuando depende cómo haga el discurso, te parece, oh, qué bien, pero claro, después ves lo que esconde, ¿no? Y a mí me parece que tú nos estás ayudando a ver el otro lado de las cosas, y bueno, te lo agradecemos, ¿no? Yo les recomiendo gran parte de estas cosas, las ha dicho Velázquez, por eso les recomiendo, hay mucho, hay YouTube también de Velázquez, que él sabía, él fue el primero que dijo, si apareciera hoy una vacuna sería un desastre, lo dijo. Y lo dijo también Tim Baker, y los que sabían qué pasaba no podían confiar en COVAX. Inclusive algunos dicen que COVAX es el problema, porque en realidad encubre, como que COVAX es la solución. Y bueno, y esas cosas que de golpe aparecen vacunas que regalan a distintos países y vaya a saber por qué cosas, pocas, muy pocas, y no hay, tendría que haber una política sostenida de tantas vacunas para tantos, con un proyecto, con un programa, etc. Yo creo que Velázquez lo ha dicho muy bien, él es un crítico terrible de lo que pasó, y lo vivió. A Velázquez le hicieron 2 atentados por haber estado en contra de las patentes y defender a los genéricos. Es un tipo que se jugó mucho y que además es muy claro, muy claro. ¿Cuál es el nombre de Velázquez? Germán Velázquez, y es Velázquez con S y Z al final. Discúlpenme, solamente quería agradecerte enormemente, porque es una conferencia que ha corrido un telón. Gracias. Muchas gracias. Juancho. Bueno, sí, gracias María Julia. Te he visto en varias de nuestras charlas y te agradezco muchísimo lo que nos has enseñado. Yo recomendaría estas palabras: solidaridad, equidad, democracia, libertad, amor, son significantes vacíos, ¿no es cierto? Y hoy en día se dominan a los pueblos más que con ejércitos, con quien llena esos significantes de contenido. Es lo que está ocurriendo hoy, que están logrando llenar esos significantes con lo suyo, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que la lucha está es una lucha cultural, además de política, o la lucha política también por lo cultural. Y me parece que en eso estamos, ¿no es cierto? Es decir, alguien puede entender equidad o libertad o democracia de acuerdo a cómo se ha llenado esa palabra, ¿no? Bueno, gracias. Yo creo que no, a mí no me gusta la palabra significante vacío, o sea, a mí me gusta la palabra que los conceptos tienen historia y que esa historia es muy rica y que es muy lindo conocer. Hay un historiador de los conceptos que da una imagen que dice que un concepto no es histórico, que aparece un significado, cobra vigencia y siempre tiene que ver con algún hecho social, con algún acontecimiento social, por ejemplo, la fraternidad de la Revolución Francesa. O sea, ese es un concepto revolucionario, la fraternidad de la Revolución Francesa. Y en otros momentos se eclipsan. Entonces, los conceptos aparecen y desaparecen. El concepto de república era un concepto que estaba eclipsado y ahora lo tomó la derecha. Entonces, la lucha por los conceptos también es una lucha, por un significado de los conceptos que tenga fundamentalmente que ver con un mundo más justo, con ciertos ideales de justicia, etcétera, etcétera. ¿Que hay diferencias? Sí, por supuesto.
pero que tenemos que saber que hay algo que no nos diferencia y que ese es el límite que son los derechos humanos. Y esa sí que es una conquista y ahí no tenemos que ceder. Bueno, a ver, está Juan Manuel que levantó la mano, y si alguien más quiere decir algo, sería el momento de ir anotándose para ir cerrando. Yo quiero dar una felicitación muy grande a Nardo, que está ahí con una cara de felicidad tremenda, y ha nacido su nieto, su primer nieto, y que sea bienvenido en el momento de la reunión nuestra. Es un acontecimiento muy... Es lo más lindo de la Acaba de vida. nacer, Muy emocionante. hace 20 minutos. Es lo En más medio de la reunión. Felicitaciones, felicidades. Felicitaciones de todos. Sí, Bueno, felicitaciones. ¿Todo Estoy bien? muy emocionado. Bueno, yo creo que María Julia ha contribuido al parto, nos está ayudando a hacer nacer nuevas ideas y personas. Es milagroso tu De tarea. intervención. Bueno, sí, se parece a Sócrates. Bueno, la mamá de Sócrates. sí, a la mamá. Pero bueno, era lo que él hacía, ¿no? Hacer sacar las ideas. Bueno, no, era esta broma. Bueno, les agradezco mucho. Te agradecemos a vos. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Muchísimas Carlita. gracias. Gracias. Un aplauso. María Julia, gracias. Gracias, María Julia.